aquí apareció, está desde el principio también el senador Gustavo Petro, quien solicita intervenir por la Colombia Humana. Entonces, senador Gustavo Petro tiene la palabra. Gracias, presidente. Un gusto. Una parte del Congreso, de los que han hablado, de las bancadas, un bloque político afirma, 1, el problema no es la ley 100, hablemos de eso después. 2, dicen, estamos preparados o estamos haciendo las cosas bien en Colombia. Ni lo uno ni lo otro. No es cierto. Al lado del virus, el principal problema que tiene hoy Colombia para afrontar el virus es la ley 100. Está haciendo agua. Y la emergencia tiene que ver precisamente con la capacidad del presidente para reformar leyes vía decreto. Si no, ¿cuál sentido de la emergencia? Es la ley 100, entre otras, la que tiene que ser modificada vía decreto. Y 2, pues no es cierto que estemos incluso mejor que el resto de América Latina. Tenemos 14 días de retraso. Tendríamos que comparar nuestras cifras con las que emitieron los países hace 14 días. Y aquí tendría que llamar a esta intervención un poco de los números a la realidad. Y voy a intentar explicarlo. El tema central en el tratamiento del virus, en el hospitalario para los enfermos graves, los que pueden morir, es algo que se llama el respirador. En Colombia le dicen ventilador. Cuando hablamos de unidades de cuidado intensivo, estamos hablando de un aparatico que reemplaza el pulmón a través de un mecanismo externo y que le permite a moribundos recuperar oxígeno y tener tiempo para recuperarse y sobrevivir. Esos respiradores son el número que nos permite saber si tenemos capacidad hospitalaria. Al lado del respirador, el equipo humano que lo hace funcionar, enfermeras, médicos, personal de salud. ¿Qué dice el ministro de Salud alrededor de este tema, señor presidente? Dice, necesitaríamos para el momento crítico 5.000 respiradores o ventiladores. 5.000. Y yo me puse a confrontar esa cifra con la que da Bogotá, la alcaldesa. La alcaldesa dice que para el momento crítico en Bogotá necesita 4.000 respiradores. Hay una inconsistencia. Cuando uno mira las cifras del ministro, dice que Bogotá tendría 1.180 respiradores, 1.131. Entonces hay una inconsistencia que va a significar decenas de miles de contagiados graves que se quedan sin respirador. Este tema es fundamental porque además hay que confrontarla con otras cifras alrededor de los respiradores. Esos 5.000 respiradores de que habla el ministro de Salud, ¿ya llegaron? No ha llegado ni uno. Bogotá porque no los compró y las otras ciudades con capacidad financiera no compraron ni uno. Y la nación porque solo hasta el 2 de abril inició, 28 de marzo al 2 de abril inició compras de respiradores cuando ya no existen en el mercado mundial. Los que compraron a través de unas intermediarias nacionales vendrán hasta el mes de julio y agosto. Los que podríamos producir en el país, se habla de 50 por día, cuando empieza a producirse solo nos entregarán 1.500 respiradores al cabo de un mes. ¿Qué significa eso? Que no tenemos respiradores para afrontar la crisis en su momento más álgido. No nos preparamos. Perdimos 3 meses para comprar respiradores y ahora no van a llegar en el momento del pico de la pandemia. Ahora, ¿qué significa esto de los respiradores? Cuando hablan aquí algunos congresistas, no, pues comparativamente con el mundo estamos bien. No es cierto. El ministro de Salud sacó un cuadro engañoso que nos compara con Alemania, con Luxemburgo. Les voy a dar unas cifras. La España en crisis tiene 5.600 enfermos graves con respirador.
Alemania, que está superando el problema con relativa eficacia, tiene 25.000 respiradores. Estados Unidos tiene 160.000 respiradores, por eso su tasa de mortalidad es más baja que el resto del mundo. Y en América Latina, un solo país como Argentina tiene 8.600 respiradores. Nuestros 5.000 llegan en agosto, cuando la crisis de la enfermedad es en mayo. Conclusión, no nos preparamos. El gobierno delegó en la Ley 100 y por tanto en las CPS los mecanismos de prevención, detección y tratamiento de la enfermedad e hicieron agua. Ahora veamos otras cifras. Hoy en el mundo, ¿cuántos respiradores se hacen? 77.000. Y Colombia está demandando 5.000 de esos 77.000. Tendríamos que hacer algo a nivel latinoamericano, y esta es una invitación al ministro y a Duque para que lo hagan, para concertar una política de producción mundial de respiradores que implicaría, entre otras cosas, que cada país hiciera partes. Un respirador tiene 730 partes. Si cada país se especializara en una parte, 2 o 3 o 4, y tuviéramos un sistema mundial organizado por la Organización Mundial de la Salud, podríamos hacer saltar esa cifra de 77.000 a 770.000 a escala mundial y podríamos tener los respiradores que necesitamos. Propuesta para el ministro en una acción internacional. Ahora, hablemos de otro dato, el dinero. Aquí ya varios parlamentarios lo han dicho. 700.000 millones de pesos es lo que ha girado el gobierno, entre comillas, porque está congelado en los bancos para pagar deudas. ¿Por qué hay deudas y personal de salud que no se paga, señor presidente? ¿Porque el gerente del hospital es malo? ¿Porque el hospital es malo? ¿O porque hay un mecanismo que tiene que ver con la concepción misma de la Ley 100 que lo impide? No se paga el personal porque las EPS no pagaron la unidad de capitación, dependiendo de las facturas de los hospitales. Y en la unidad de capitación va incluido un pago al personal que no es para un personal laboralizado, es decir, en nóminas, sino simplemente contratado a través de OPS, es decir, con un salario muy inferior. Si quisiéramos que el personal médico de los hospitales estuviera laboralizado y pago hasta la fecha, habría que quitar el mecanismo de financiación de la unidad de capitación, es decir, habría que quitar la EPS, es decir, habría que quitar la Ley 100. No puede haber un personal atendiendo a los enfermos debidamente empleado, con dignidad en su trabajo y con su bioseguridad si funciona la Ley 100. La Ley 100 implica falta de pago a los trabajadores de la salud, implica deudas de los hospitales. Mire, esta cifra, 700.000 millones para pagar deudas de las EPS a los hospitales. ¿Saben cuánto solo en Bogotá es la deuda de las EPS a los hospitales? Solo de Bogotá, 1.200.000 millones de pesos. Y esto es para todo el país. ¿Qué es lo que nos está diciendo el gobierno? El gobierno lo que nos está diciendo es que no tiene la voluntad política para reformar la Ley 100 vía decreto de emergencia y por tanto atender con eficacia la pandemia. Si esa voluntad política no existe, no vamos a atender con eficacia la pandemia. ¿Y eso qué significa? Miles de muertos. Luego, lo que tenemos que lograr es un consenso político en el Congreso de la República, de las fuerzas políticas para presionar al gobierno, para dotar al gobierno de la voluntad política, porque se necesita amarrarse los pantalones para ello, para poder superar la Ley 100. Lo voy a decir en pocas palabras. La Ley 100 es la construcción de un mercado en la salud, con oferentes, con demandantes, con competencia, con precio de mercado y con utilidades privadas. Esa es la Ley 100.
A los oferentes se le llama EPS, CESES, etc. Los demandantes son los clientes. ¿Y los clientes quiénes son? Los pacientes. El hospital se convierte... Senador Gustavo Petro tiene un minuto para que termine. Ese tipo de negocio puede servir para hacer camisas, sus gafas, señor presidente, mi camisa, los celulares, el pan, la leche, pero no sirve para garantizar un derecho universal, porque solo el que tiene plata puede acceder a ese bien, y el derecho universal es para todos y todas. Luego hay un conflicto entre mercado y derecho universal, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de la vida. No significa quitar el mercado, significa que no es lo principal. Para solventar el derecho a la salud se necesita fundamentalmente Estado y sociedad. El mercado es complementario. Por tanto, el gobierno nacional tiene que ganar la voluntad política para reformar la ley 100 y garantizar la eficiencia y la eficacia en la lucha contra el virus que hoy tenemos ante sí. Es cuestión de días apenas el tiempo que tenemos. Gracias, señor presidente. A usted, senador Gustavo Petro.